Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos con el sexto de los 7 vídeos que vamos a hacer sobre el tema 2 del bloque 3. En este vídeo nos toca abordar el epígrafe de la revisión, anulación y revocación de los actos administrativos. Antes de empezar antes de abordar este epígrafe, me parece que es apropiado que comentemos una cuestión que nos sale aquí al paso relativa a lo que es el programa de estas oposiciones. Ya lo hemos dicho alguna vez, pero aquí notamos un poco de bruces con esto, y es que este programa es bastante dislate. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hay temas que son una pasada en cuanto a cantidad y dificultad de contenido, frente a otros temas que, por ejemplo, son la décima parte. Y luego, otra cosa que aparece es que hay veces que se dan contenidos reiterados entre temas, lo cual me parece que es una cosa un poco, no sé, yo no la entiendo. No la entiendo además después de haber, lógicamente, estudiado en profundidad el programa. Esto es algo que, por ejemplo, tenemos en el bloque de gestión de personal, en los temas 1, 2, con respecto luego al 3, el tercer tema de ese bloque es una repetición de los temas 1 y 2, es redundante completamente. Y en el bloque de derecho administrativo, en este bloque tercero, no tenemos esto de forma tan flagrante, pero sí que se nos da, porque tenemos ahora aquí un epígrafe que se llama revisión, anulación y revocación, que sin duda debe referirse al título quinto de la 39/2015, y sin embargo luego tengo aquí el programa. Luego en el tema tercero tenemos nada más y nada menos que medios de impugnación de la actuación administrativa. Tenemos la revisión de oficio y los recursos administrativos, que lógicamente se refieren también al mismo apartado, el título quinto de la 39/2015, ¿vale? Es decir, tenemos ahí una redundancia. ¿Cómo vamos a abordarla o cómo te sugiero yo que la abordemos? Mi sugerencia es, vamos a hacerlo así, vamos a quitarle la parte de la revisión de oficio al tema siguiente, ¿vale? Un poco por rebajarlo, y vamos a verla aquí, porque en realidad revisión, anulación y revocación se encuentra todo en este título quinto de la 39/2015, y vamos a ver, en este caso, la revisión de oficio, es decir, los artículos del título quinto, los artículos del capítulo primero del título quinto, referentes a la revisión de oficio, y vamos a dejar la revisión de los actos administrativos propiciada por recursos administrativos, que es el capítulo segundo de este título, para el tema siguiente, ¿vale? Un poco ya que no sale la revisión aquí, aprovechamos, vemos la revisión de oficio y rebajamos un poco la carga de material que nos viene en el tema siguiente, que es, con diferencia, como ya sabrás y posiblemente hayas sufrido, el tema más extenso de todo el programa. Vamos a ver. Dicho esto, entramos ya con una cierta introducción de contenidos, ¿vale? Porque realmente lo primero que vamos a ver es cómo se integra la revisión de oficio en la 39/2015. A ver, con respecto a esto, con respecto a lo que es la estructura de las leyes, quitando la Constitución, ya lo hemos dicho alguna vez, no es algo que tengamos que memorizar, no es algo que tengamos que estudiar en sí. Sin embargo, hay casos, y este es uno perfecto, en los que conocer la estructura o saber cómo está esquematizada una ley nos va a servir bastante bien para entender o para asimilar los conceptos. Vamos a ver, en este caso tenemos lo que te decía antes, el título quinto de la ley, lo tenemos aquí. Fíjate cómo título quinto se llama de la revisión de los actos en vía administrativa. Dentro de la revisión de los actos, dentro de la revisión, digamos en sentido amplio, tenemos la revisión de oficio, que es el capítulo primero, y luego los recursos administrativos. Es decir, todo, en cierto sentido, se entiende, revisión de oficio, recursos administrativos, están todos comprendidos en la revisión de los actos en vía administrativa. Y es lo que te decía, en este tema, en este vídeo concretamente, vamos a estudiar la revisión de oficio, dejando para el tema siguiente
la revisión que se da como consecuencia de los recursos administrativos, ¿vale? Diferencias entre la revisión de oficio y la revisión como fruto de los recursos administrativos, ¿vale? O sea, lo que hemos dicho antes, la distinción que vamos a tener en el título quinto entre esta revisión de oficio y la revisión que se da como consecuencia de recursos administrativos. Pues te he señalado aquí una serie de cuestiones un poco para ahondar en este esquema básico que tenemos aquí. Se entiende, lógicamente, que en la revisión de oficio, el principal o la principal promotora es la administración, aunque, cuidado con esto, puede darse a instancia del interesado, ¿vale? Ya lo vamos a explicar más adelante eso. Pero claro, lógicamente, revisión de oficio, vamos a decirlo, la administración es la principal promotora de esa revisión, la revisión como consecuencia de los recursos administrativos, lógicamente, es más, aquí por entero, promovida por los interesados. Otro detalle es el margen temporal, mejor dicho. Y es que gran parte de la revisión de oficio, o en gran parte, no hay plazos. Vamos a ver que sí que va a haber plazos, pero los plazos tienen, digamos, otro motivo, o hay una diferencia muy importante en cuanto a los plazos. Me explico. Por ejemplo, hemos comentado que una de las cosas que va a atacar la revisión de oficio son los actos nulos. En los actos nulos vamos a ver que no hay plazo, en el sentido de que, o mejor dicho, tiene todo el margen la administración para esa revisión, ¿vale? Para la revisión de oficio de los actos nulos, actos y disposiciones nulos de pleno derecho. Puede revisarlos en cualquier momento. En cambio, lógicamente, la revisión que se da como fruto, la revisión del capítulo segundo, es decir, la revisión de los actos administrativos, que es la que estudiaremos en el tema siguiente, está lógicamente sometida siempre a un plazo a partir del cual el acto deviene firme, que es algo que estudiamos cuando veíamos los tipos de actos administrativos, las clases, y veíamos que los actos, recuerda, los actos que eran firmes eran actos que no habían sido recurridos en vía administrativa por el interesado en plazo o en la forma que cupiese, ¿no? En esos casos ya no hay revisión digamos, por la vía de los recursos administrativos que valga, porque ya es un acto firme. En cambio, actos firmes sí se pueden atacar, sí que pueden ser revisados de oficio por la administración, ¿vale? En la revisión de oficio, siempre que sean actos nulos. Vamos a verlo luego, pero ya se ve un poco la distinción, ¿vale? Los actos o los recursos administrativos siempre, ya los estudiaremos, pero podemos decir, con una ligera precaución, pero ya lo veremos, que en principio están muy limitados por unos ciertos plazos, ¿vale? Tienen ciertos plazos. Te lo pongo aquí. Dicho de otro modo, la revisión de oficio puede atacar a actos que han devenido firmes, cosa que no es posible con los recursos administrativos, como vimos más arriba. También otro detalle que es muy importante es que mediante la revisión de oficio, cosa que no se puede hacer con los recursos administrativos, se pueden atacar, entre comillas, las disposiciones de carácter general, los reglamentos. Esto no es posible con los recursos administrativos, ¿vale? Mucho cuidado. ¿Quiere decir esto que el administrado no puede oponerse a las disposiciones? Bueno, en principio no, pero como ya hemos comentado y lo vamos a ir viendo, lo voy a ir repitiendo porque es un detalle un poco lioso, la revisión de oficio sí que puede darse a instancia del interesado, ¿vale? Del administrado. Así que un poco tener cuidado con eso. Vale, vistos estos detalles preliminares, este esquema de la ley y luego las diferencias entre revisión de oficio y recursos administrativos, que son las dos formas de revisión en vía administrativa, vamos a pasar a ver un esquema en el que vamos a centrarnos en esto de aquí, en la revisión de oficio, ¿vale?
que es este esquema. En este esquema tienes condensado todo el capítulo primero del título quinto, ¿vale? Artículos 106 a 111. Vamos a ver, este esquema es innegociable, es de estas cosas que hay que sabérselas enteras. O sea, aquí tienes que tenerlo todo muy claro. Ahora, es como gran parte de lo que venimos viendo en este tema, algo en lo que en el momento en el que vas entendiendo los rudimentos o las cuestiones que hay detrás, te va a ser muy fácil de asimilar, ¿vale? Y ya no te va a hacer falta tanto trabajo de memoria. Vamos a ver, mi idea, por lo tanto, en este vídeo, es intentar desbrozarte esa parte, digamos, de lo que son las ideas, ¿vale? De lo que hay detrás, desde el punto de vista conceptual, si se quiere, en este esquema, ¿vale? Este esquema que, como digo, trata de condensar, de organizar de forma visual también los contenidos que hay en estos artículos. Vamos a ver. En primer lugar, tenemos que buscar aquí digamos, un eje vertebrador. ¿Cuál es este eje vertebrador? Pues mira, lo tienes aquí arriba. Lo tienes cuando estuvimos estudiando la validez de los actos administrativos. Hago aquí un breve paréntesis y te llamo la atención sobre algo. Recordando lo que decía antes de que es un poco disparate el programa, que este epígrafe en realidad que estamos viendo ahora sobre la revisión, en realidad debería ponerse junto con el de la validez, ¿vale? Porque vamos a ver ahora lo muy relacionado que está. Fíjate en este esquema, vimos que era esta gradación que vimos entre la nulidad, anulabilidad y las irregularidades no invalidantes según la gravedad de el vicio en términos de validez. Vale, ahora simplemente tenemos que tomar esto como referencia y volver a ver este esquema. En este esquema puedes ver que tenemos, por un lado, actos y disposiciones nulas, actos anulables, que son estos dos de aquí, y luego, por último, actos con errores leves, que serían asemejables, serían asimilables o se podrían poner en la base de esa pirámide, ¿vale?, que vimos de los fallos no invalidantes. Ahora, se entiende pues que la revisión, ¿vale?, la revisión, que al fin y al cabo es una forma de cuestionar la revisión de oficio, es una forma que tiene la administración de autocuestionarse, será distinta según sean nulos, según sean actos o disposiciones, que las vamos a meter aquí porque aparece también en estos artículos, actos o disposiciones nulos, actos anulables o actos con errores, simplemente errores, digamos, leves. Según sean estos fallos o estos vicios en la validez, según afecten a la validez, el tratamiento, lógicamente, será distinto, ¿vale? La revisión será, digamos, más severa, tendrá una serie de restricciones, tendrá una serie de miramientos y una serie de cuestiones, o digamos, eso va a determinar todo lo demás. Vale. ¿Qué es lo siguiente o cuál es, digamos, la siguiente articulación que tenemos que buscar aquí para poder orientarnos? Lo siguiente es algo que quizá te haya llamado la atención y es el hecho de que, por un lado parece que actos a simple vista, actos y disposiciones nulas, es decir, lo nulo de pleno derecho y lo que son errores leves o, digamos, lo que comentábamos antes, no invalidantes, vemos que se comporta de un modo más uniforme frente a los actos que son, digamos, anulables, ¿vale? Los que incurren en supuesto de anulabilidad. Vemos que en los supuestos de anulabilidad, lo vemos aquí, vemos que hay como una fractura y que aquí pasa algo raro, ¿vale? Un poco, digamos, reflexiones que te pueden surgir las primeras veces que te acerques a este esquema. Lo que tenemos aquí con el tema de la anulabilidad, ¿vale?, con los problemas, con las cuestiones de anulabilidad en la revisión de oficio,
son o es, digamos, el principal nudo que hay que deshacer en este esquema. Una vez que entendemos lo que sucede con la anulabilidad, todo lo demás va a ser mucho más llevadero. Vamos a ver. Nos resituamos. Estamos hablando de el autocuestionamiento por parte de la administración, ya sea puramente de oficio o ya sea porque el interesado se lo ha solicitado, ¿vale? Pero no son recursos administrativos, ojo. La administración, en última instancia, se autocuestiona, ¿vale? En este caso, entonces tenemos, según la gravedad del vicio, de aquello que está autocuestionándose, podemos decir que tenemos dos polos opuestos. Tenemos, por un lado, los casos de nulidad de pleno derecho, en los que la administración va a tener, lo vamos a ver, las cosas van a ser más claras, entre comillas, y si estamos en supuesto de nulidad, ya vimos los casos, por eso te digo que sería conveniente estudiar esto junto con el epígrafe de la validez. Eran casos tan flagrantes, eran infracciones, atentados al ordenamiento y a la lógica de tal magnitud que la administración no tiene, digamos, más remedio que decir esto se anula, ¿vale? Y ahí no hay vuelta de hoja, no hay más cuestión. Algo parecido, aunque por razones opuestas, estamos en los casos de errores leves. Vale, aquí ¿qué es lo que sucede? Pues son errores que son, pues, por ejemplo, un nombre que aparece mal escrito, ¿vale? Pues ahí lo pasa a efectos prácticos lo mismo, que es algo tan evidente, tan fuera de toda discusión, y por otro lado, tan poco costoso, que la administración, entre comillas, no tiene más remedio, o no tiene trabas, mejor dicho, no va a tener trabas para rectificarlo. Entonces, la rectificación de errores se va a comportar de forma un poco parecida a la revisión de oficio en cuanto a actos nulos y disposiciones nulas, en el sentido de que no tiene, digamos, no hay cortapisas, o sea, y no hay problema, no vamos a tener grandes problemas para abordar esta revisión. Sin embargo, y ya estamos acotándolo un poco más, ¿qué pasa con los actos anulables? Pues que en los actos anulables tenemos un problema, y es que puede darse el caso de que el acto anulable, en donde el vicio ya no es ni una cuestión nimia y flagrante como los errores leves, ni una cuestión, digamos, tremenda, o una cuestión que ya hemos dicho atente contra el ordenamiento jurídico, la lógica, el sentido común de las disposiciones nulas, o de la nulidad de pleno derecho, actos y disposiciones nulos de pleno derecho, ya podemos decir que por un lado pueden ser cuestiones más discutibles y por el otro, o por esto, tenemos que tener en cuenta que si ese acto era de carácter favorable para alguien, la administración, o mejor dicho, la ley 39/2015, digamos que le para los pies a la administración y dice, vale, si estamos hablando de un acto que está en situación de anulabilidad y es favorable, tu administración no tienes la potestad, no vas a poder meterle mano, no vas a poder anularlo sin más, como puedes hacer, o corregirlo, anularlo, corregirlo, no vas a poder revisarlo con tanta libertad como hemos visto que sucede en actos y disposiciones nulas y en actos con errores leves. ¿Te das cuenta? Te das cuenta un poco de a dónde estamos llegando, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Pues, o mejor dicho, ¿en qué consiste ese freno? Pues ese freno consiste en que ahí lo que puede hacer la administración, repetimos, en actos que están en supuesto, que incurren, digamos, en casos de anulabilidad y que sean favorables, es decir, actos que no tengan un vicio tan invalidante, por decirlo así, como los supuestos de nulidad de pleno derecho, ni tan nimio que sea, pues eso, lo que hemos dicho antes, que ya, digamos, esté en una franja un poco de grises y que sean favorables, ya entonces está más legitimada la persona, el administrado, el interesado, para decir, oiga usted, no me quiten esto, no me quiten este acto que me está beneficiando por lo que sea,
Por lo tanto, repetimos, la ley pone un freno. Y este freno, lo que te estaba diciendo, consiste en que, en vez de poder revisarlo directamente, a lo máximo a lo que puede llegar la administración en estos casos concretos, ya hemos dicho anulabilidad y acto favorable, ojo, en esos casos a lo máximo a lo que puede llegar es a la declaración de lesividad, ¿vale? Por eso, te aparece aquí, en realidad, en actos anulables favorables, en realidad de lo que vamos a estar hablando es de la declaración de lesividad, ¿vale? Para el interés público, pero en realidad estamos hablando de declaración de lesividad. Frente a los actos anulables que son desfavorables, en los cuales pasa un poco parecido con el resto de los casos, en los cuales entra en juego la revocación y, de nuevo, la administración aquí tiene mucha más libertad, porque, lógicamente, si estamos hablando de algo que es desfavorable, y es, en caso de, aunque ya sea anulabilidad, ya no va a haber nadie que se oponga, con lo cual entra en juego la revocación, que es algo de nuevo bastante simple, entre comillas, porque se trata de simplemente dejar sin efecto un acto, ¿vale? Por eso, actos de gravamen o desfavorables, y se considera también en supuestos de anulabilidad. Pero lo importante, el meollo de todo este esquema, está en saber o en entender esta diferencia entre actos anulables favorables y actos anulables desfavorables, ¿vale? Y por qué unos quedan del lado de la revocación, los desfavorables, y en los otros la administración solamente puede aspirar a declarar la lesividad como paso previo, por cierto, como paso previo ¿a qué? A impugnarlo en el contencioso administrativo, ¿vale? Es decir, la administración ya no está, digamos, queda entre comillas inhabilitada para poder dejar sin efectos o para poder revisar hasta las últimas consecuencias los actos anulables favorables. Tiene que mandarlo a los tribunales, ¿vale? Repetimos, con lo que estaba diciendo antes, los casos en que sean desfavorables, en los que simplemente puede revocar sin mayor problema, ¿vale? Sin mayor problema, bueno, mientras que no haya transcurrido el plazo de prescripción, pero eso ya son detalles como todos los demás que vamos a ver un poco ya más de pasada, porque en realidad ya todo lo demás que aparece en este esquema, entendido, digamos, esta columna vertebral que hemos estado comentando, todo lo demás tiene ya mucho sentido. Tiene sentido, por ejemplo, el hecho de que, esto de aquí, este relojito que aparece, se refiere a el margen con el que cuenta la administración para llevar a cabo la revisión de oficio. Por ejemplo, puedes ver cómo, y tiene sentido con respecto a lo que hemos visto, cómo los actos nulos y disposiciones nulas pueden ser revisados en cualquier momento frente a una limitación temporal que, aunque es amplia, es bastante estricta en comparación con en cualquier momento, que se da en los actos anulables favorables, ¿vale? Para llevar a cabo la declaración de lesividad, no una revisión de oficio que lleve a la anulación o la revocación. En estos casos hay 4 años de margen, ¿vale? ¿Para qué? Para declarar la lesividad. Se ve, ¿no? O sea, se entiende por qué se da por qué se da en cualquier momento para los casos de nulidad de pleno derecho. Estamos hablando de cuestiones que son, por un lado, bastante más inequívocas y bastante más graves. Por lo tanto, en cualquier momento. Y luego, frente al caso de anulabilidad de actos favorables, que ya se pone bastante más límite a la revisión por parte de la administración. Fíjate que son 4 años. Luego otro detalle, luego el plazo para resolver, fíjate que son 2 cosas distintas. Por un lado está el plazo que tiene la administración o el margen temporal que tiene para iniciar estos procedimientos, y luego el plazo que tiene para resolver una vez iniciados esos procedimientos. Ves que son 2 cosas distintas. En ambos casos,
tanto para la revisión de actos y disposiciones nulas como para la declaración de lesividad en ese supuesto, son 6 meses, ¿vale? Pero date cuenta de un par de cosas. Date cuenta de lo que pasa después de 6 meses. Después de 6 meses tenemos que puede darse la caducidad o el silencio administrativo. Silencio administrativo, tú dirás, bueno, pero si estábamos hablando de revisión de oficio, ¿cómo puede haber silencio administrativo? Te recuerdo, prefiero ser pesado, pero te lo recuerdo, que aunque hablemos de revisión de oficio, se puede iniciar a instancia del interesado, ¿vale? Por eso estamos hablando de silencio administrativo. Pero, ¿qué pasa? No puede haber silencio administrativo, esto no tiene sentido, en el caso de la declaración de lesividad. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando, en el caso de la declaración de lesividad, de actos que son anulables y que son favorables, con lo cual nadie va a solicitar la revisión de oficio en actos que le son favorables. Por eso, esto no tiene sentido en la declaración de lesividad, ¿vale? Pero bueno, lo he incluido, los he juntado porque al fin y al cabo el plazo es el mismo y me parecía que se veía más claro, pero tienes que tener en cuenta esta precaución. Pero es lo que te decía, o sea, si entiendes la lógica vertebradora de todo esto, este tipo de detalles, como el resto que hay por todo el esquema, son bastante asimilables, ¿vale? Ya luego, por lo demás, son cuestiones sobre requisitos, cuestiones que se dan en el procedimiento y son cuestiones bastante sencillas, ¿vale? Sobre todo, lo que te digo, tienes estos artículos, aquí está todo lo importante, o sea, es imposible que te pregunten algo relativo a estos artículos que no esté aquí, es imposible. En otros casos a lo mejor me ando con precauciones, aquí no, porque está prácticamente todo. Y simplemente tienes que aprendértelo, ¿vale? Aprendértelo un poco, pienso que con la idea que te he dicho de fondo. Otra idea, otra cuestión importante a tener en cuenta es que, como ya sabes, como ya hemos dicho, la 39/2015 nos está regulando, digamos, para todo, ¿vale? Es un poco multiuso, un poco no, es totalmente multiusos. Y claro, lo que dice en un sitio luego tiene que andarse, digamos, con 1000 cuidados para poder dar cabida a todas las situaciones posibles. En este sentido, te vas a encontrar, por ejemplo, que te dice, por un lado, te dice que en cualquier momento se puede dar la revisión de oficio de actos y disposiciones nulas, y luego, en la suspensión que se refiere a todo esto de aquí atrás, ¿vale? En los límites, te vas a encontrar que si, digamos, se puede limitar esta revisión de oficio, si es contrario a la equidad, buena fe, al derecho de los particulares o de las leyes por prescripción de las acciones, tiempo transcurrido u otras circunstancias. Es decir, que en cualquier momento, aunque es verdad que está en la ley, también tiene sus limitaciones, ¿vale? O sea, si de pronto se encuentra un acto que tiene, o sea, que sucedió hace ya un tiempo y no tiene sentido la revisión de oficio, pues tampoco, o sea, tampoco es que sea una cuestión, ¿ves? Pero un poco la ley esta es lo que vemos siempre, que regula todo, ¿vale? Y nos encontramos detalles como esto. Luego, tema de competencia, lo tienes aquí. No me parece que tenga mucho sentido explicarlo, porque también es muy sencillo, ¿vale? ¿Quién lleva a cabo toda la revisión de oficio en todos estos apartados? Todos estos apartados pues son estos de aquí. Consejo de Ministros para actos y disposiciones de los ministros. Ministros es un poco, además es muy de sentido común porque es muy en cascada, ¿vale? Consejo de Ministros, ministros, secretarios de Estado, cada uno para sus distintos estamentos, por así decirlo. Y luego los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la Administración General del Estado también va un poco, digamos, en cascada, ¿vale? Y nada, luego tema de revocación y rectificación de errores, es simplemente encajarlo en lo que ya hemos dicho y también, o sea, es que visualmente está encajado, ¿sabes? O sea, a poco que te fijes a qué se refieren, ¿vale? Lo vas a ver.
Insisto, este cuadro es muy importante, cae mucho, cae además con bastante maldad. O sea, con bastante maldad me refiero a cosas que dices tú, ostras, pero esto, por ejemplo, la declaración de lesividad para el interés público, esto, por ejemplo, que parece lo más intrincado, de aquí preguntan directamente y con malicia, ¿vale? O sea, que no escatimes, o sea, todo, cuando digo todo lo que aparece en este cuadro es todo, ¿vale? Saberte que la administración local, ¿vale? El encargado de la declaración de lesividad o el competente para la declaración de lesividad es el pleno de la corporación o, en su defecto, órgano colegiado superior de la entidad. O sea, hasta ese nivel de detalle hay que saberlo, pero así, o sea, hay que tener esto muy, muy bien atado. El nudo principal está aquí. El nudo principal está en este cuadro, en entender realmente lo que decíamos antes, todo lo que hemos dicho, y en entender esto. Esto es lo único mínimamente complicado. Todo lo demás es ya un poco trabajo de asimilación. Porque el tema de la declaración de lesividad, si no está familiarizado, no se entiende bien, ¿vale? No se entiende bien a qué viene, ¿vale? Por eso hay que pararse mucho y tener muy en cuenta eso, lo que hemos dicho, que es un paso previo, es un freno a la administración para que no pueda tocar por sí misma actos en supuestos de anulabilidad, que sean favorables, ¿vale? Ojo, porque si bien es un freno, luego para lo que es la declaración de lesividad, que recordamos es un paso previo para acudir al contencioso, sí que tiene sus libertades. Libertades me refiero a que, por ejemplo, la declaración de lesividad no es recurrible, por ejemplo. Y también, aunque hay que dar audiencia previa a los interesados, dice que podrá notificarse a meros efectos informativos. Fíjate las cuestiones que hay aquí todas metidas, ¿vale? En cuanto a la declaración de lesividad. Ya digo, esto es lo más complicado, pero bueno, creo que ya te he prevenido bastante sobre la importancia, ahora es cuestión de que lo machaques, ¿vale? Esto es esto y todo lo que esto implica, todo lo que hay, digamos, en este cuadrito. Digamos que esto es como el centro del huracán en cuanto al concepto, a los conceptos. Y una vez que se deshace esta maraña, que creo que razonablemente ha quedado clara, todo lo demás pues ya es mucho más asimilable. En fin, que lo vamos a dejar aquí. Espero que, como siempre digo, que te haya resultado útil y nos vemos en próximos vídeos. Hasta pronto, chao.